Hoy te voy a hablar del apartado de horarios de Beethoven. Como ves, es la cuarta pestaña dentro de la aplicación de Beethoven. ¿Qué nos permite esta pestaña o esta configuración? Básicamente, crear un horario para que Beethoven se conecte y se desconecte en cada una de tus bookies y realice trabajos en determinados intervalos. De esta manera no tienes que iniciar y parar Beethoven para seguir trabajando. Tengo que decirte una cosa, hay algunas casas de apuestas que tienen problemas de login, como ya sabes, sobre todo las casas de apuestas que tienen captcha. Ese captcha oculto que puede aparecer en ocasiones y que puede imposibilitar que realices el login de forma correcta. El resto de casas de apuestas normalmente suelen realizar el login con normalidad y no te van a acusar problemas. En este caso, lo que te recomiendo es que quites estas casas de apuestas de este apartado. Voy a enseñarte cómo puedes configurar este apartado, esta configuración, que verás que es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es elegir qué casas de apuestas queremos y qué intervalo queremos de trabajo. Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es crear una nueva configuración. Para ello, accede a esta pestaña y directamente vamos a poner config 1. Como ves, aparece este menú completamente en blanco. Lo primero que te recomiendo hacer es básicamente crear un intervalo global. ¿Por qué global? Porque así de esta forma podemos configurar todas las casas de apuestas de una vez. Imagínate que quieres trabajar con varias casas de apuestas, como por ejemplo Interbeten, Quirolbet, Juegin y Retabet. ¿Qué tenemos en este menú? Básicamente los días de la semana en los que queremos trabajar de esta manera, es decir, imaginémonos que queremos trabajar con todos los días. También podríamos seleccionar todas las bookies, pero como te he comentado, puede darte problemas a la hora de trabajar. Simplemente elegimos entonces todos los días. Si queremos algún día específico trabajar con otro intervalo, pues simplemente elegimos los días de la semana con las que queramos trabajar. Por ejemplo, el fin de semana, si queremos trabajar un poco más, pues podemos modificarlo. Y lo importante, comenzar y finalizar el intervalo de tiempo el mismo día. Es decir, si vas a trabajar por la noche, por ejemplo, de 10 de la noche a 2 de la mañana, ten en cuenta que tu intervalo siempre tiene que finalizar antes de las 12 de ese día. Es decir, imaginemos que queremos trabajar un intervalo en el que queremos que empiece a las 11:30, por ejemplo, de la mañana y que finalice, por ejemplo, a las 9 de la noche. Simplemente seleccionaríamos 9, nos iríamos a los minutos y guardaríamos. De esta manera ya tendríamos un intervalo creado para estas bookies determinadas. Imagínate que quieres añadir otro. Hemos dicho hasta las 9 y queremos añadir alguno por la noche. Imaginémonos que seleccionamos esas mismas casas de apuestas o simplemente elegimos otro conjunto de casas. ¿Vale? Este conjunto de casas decimos que sea todos los días y queremos que sea hasta las 2 de la mañana. Pues si queremos trabajar desde las 2 de la mañana, tendremos que trabajar desde las 12 de la madrugada hasta las 2 de la mañana. Si te fijas, siempre trabajo en unos intervalos de tiempo que sean desde lo que sería el 0, desde las 12 hasta las 2 de la mañana. Si quisiéramos añadir un intervalo antes de las 12, por ejemplo, de 10 a 11, tendríamos que añadir este intervalo. Simplemente añadiríamos una nueva global, seleccionaríamos las mismas bookies y nos iríamos aquí y añadiríamos, por ejemplo, desde las 11 de la noche hasta las 12, que en este caso sería como decir 11:59 de la noche. De esta manera, como ves, siempre trabajamos en el intervalo de ese día. En el momento en el que nosotros pongamos un intervalo, como puede ser, por ejemplo, 1 de la mañana o 12 y poco de la mañana, ya lo que estamos diciéndole no tiene sentido. Nos va a decir que no se puede poner este intervalo, ¿vale? Cuando vayamos a guardarlo, nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque está, digamos, cambiando de un día a otro. Sin embargo, si nosotros
ponemos, como te he comentado, a las 11:59 de la noche, no nos va a dar ningún problema. Una última cosa. Si te fijas, no hemos hablado de el random offset. Básicamente lo que hacemos aquí es que en todas nuestras configuraciones te recomiendo que añadas la configuración que añadas y el intervalo que añadas, siempre añadas un offset. ¿Para qué nos sirve este offset? Básicamente para que empiece y finalice en un intervalo aleatorio, antes o después. Imaginémonos que hemos dicho 11:23, pues Beethoven va a comenzar desde las 11:23 a las 11:33 en un intervalo aleatorio, es decir, puede empezar a las 11:30 o puede empezar a las 11:25, todo el tiempo va a estar cambiando este intervalo para que nunca se conecte y finalice al mismo tiempo, para que siempre tenga algo de randomización. Si nos vamos, por ejemplo, a este, podríamos añadir, por ejemplo, 11 de la mañana, pues hasta la 1 de la tarde lo añadiríamos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que en este caso, al añadir estos intervalos y haber estado trabajando en intervalos similares, podría darnos un problema porque se solapen intervalos. Si eso ocurre, nos va a aparecer un mensaje que nos va a decir que se están solapando intervalos, ¿vale? Tenlo en cuenta. No puedes solapar dos intervalos de trabajo. Crea un intervalo de trabajo y después crea otro, pero que no estén solapados, es decir, que no sean dos intervalos que se superponen. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Aquí, por ejemplo, nos dice que se solapan ambos intervalos. En este caso, puede darnos problemas. Te recomiendo siempre que planifiques primero qué intervalos vas a establecer, con qué casas de apuestas vas a establecer esos intervalos y que después crees la configuración. Una vez creada esa configuración, simplemente tendríamos que habilitarla. ¿Qué va a ocurrir en el momento en el que nosotros añadamos estas bookies y añadamos esta configuración? Las casas de apuestas que estén configuradas dentro del horario, en muchas ocasiones, o sobre todo al comienzo, nos van a aparecer con el cartel de estatus esperando, waiting. No te preocupes, esto es algo completamente normal. Simplemente va a estar esperando hasta que se conecte. En un primer momento, muchas veces nos podemos encontrar dentro de ese periodo de offset que hemos establecido y todavía no se conecta, aunque pensamos que está dentro de nuestro intervalo. Ten en cuenta este periodo de offset y pasado un tiempo verás que se conectan y que no hay ningún problema. Como te digo, este parámetro, esta configuración de horarios es muy interesante, pero ten en cuenta que te puede provocar problemas de login y que puede hacer que tu perfil se quede parado. Por lo tanto, si tienes casas de apuestas que te dan problemas de login, como puede ser Winamax, como pueden ser otras, por CAPTCHA, ten en cuenta esto y no las incluyas dentro de este horario. Nada más, como es muy sencillo, simplemente tienes que tener en cuenta unas pequeñas cositas y con esto ya sería todo. ¿Que quieres eliminar los intervalos y volver a configurarla? Pues simplemente los eliminas todos y se quedará una configuración completamente nueva. Podemos eliminar la configuración y podemos crear otras configuraciones nuevas. Nada más. Espero que esto te haya servido, que utilices estos horarios cuando creas oportuno, si te interesa, por ejemplo, no trabajar en periodos muy largos de tiempo, y que sea Beethoven el que realice el inicio y la parada cada día de tu perfil. Como ya sabes, trabajar con horarios nos permite estirar un poquito la vida de nuestras cuentas porque no van a venir limitaciones tan tempranas al tener un trabajo más normal. Por supuesto, si tienes intervalos enormes te da un poco igual, pero es interesante sobre todo para que cuando vean las casas de apuestas nuestros intervalos de conexión, vean que tenemos unos intervalos de conexión al menos humanos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.